muchas gracias por estar con nosotros, por compartir su tiempo en esta cita que tenemos casi que diaria en entrevistas con Alma de País. La actitud no cura, pero sin actitud no se cura. Esta es una de las frases de cabecera del doctor Santiago Rojas, médico especialista en cuidados paliativos oncológicos, medicina integrativa. Ha estudiado, escuchen esto, además homeopatía, ciencias florales, experto en temas de sueño, pero quizá lo más bello que tiene este ser humano es su alma. Un alma que ama a Colombia y que Colombia ama. Santiago, gracias por estar con nosotros. Qué honor, Pati, estar aquí. Si Colombia fuera un ser integral, ¿de qué estaría enfermo Colombia? De separatividad. ¿Qué es eso? Que estamos totalmente desintegrados, que no tenemos una Colombia, sino muchas Colombias que hablan lenguajes en que se confunden entre ellas. Una de las cosas que tiene el cuerpo se llama enfermedad autoinmune, cuando nosotros mismos nos atacamos a nosotros, y creo que tenemos una alta tasa de mortalidad, de agresividad, de violencia. Esa es la enfermedad más importante que tenemos. No tenemos una integralidad, no somos integrales como país y nos seguimos destruyendo por posturas de cualquier nivel. ¿Y cómo se cura eso? Yo creo que siendo compasivos, que la gente piensa que compasivo es ser textualmente una persona que le duele lo demás pero lo sufre, ¿no? Compasivo es la acción consciente de ayudar a liberar el sufrimiento. Creo que aportando todos a un bien común. Hay que trascender las ideologías, los principios que nos hacen creer que tenemos la razón para entender que hay un bien común que es mayor a todos. El planeta es un bien común para la humanidad y Colombia es un bien común para los colombianos. Y si usted tuviera la posibilidad de hacer una receta médica para Colombia, ¿cuál sería? Yo le diría como 3 cosas muy sencillas. Primero, hagámonos responsables de nuestros actos, porque todo lo que hacemos va a influir. Lo segundo es que tenemos que reírnos y disfrutar más. Colombia, de todas maneras, es un país supuestamente el más feliz, pero tenemos que ser, y eso sí, empezar por la tolerancia con la diferencia. Nosotros tenemos que empezar por la tolerancia, avanzar al respeto y llegar hasta la aceptación. Ese sería el orden. Tolerar que alguien piense distinto, que sea diferente, eso nos va a llevar a una forma de paz real. La segunda, vamos a, de una manera clara, respeto, sin respeto no podemos hacer nada. Y tercero, aceptar la diferencia y valorarla como importante. Mira, el cuerpo físico cualquiera tiene 200 variedades de células distintas, pero el riñón no quiere ser como el corazón o deja de latir, ni el cerebro quiere ser como el pulmón porque él no tiene que respirar. Cuando nosotros no comprendemos que podemos ser hábiles en lo que somos y no destruir al que hace una función distinta y comprender, eso se llama aceptación. Si aceptamos que venimos de la tolerancia y del respeto, realmente sanamos. Eso es lo que le pasa al cuerpo, se enferma por una autoinmunidad, eso es lo que le pasa al país, seguimos matándonos entre los grupos diferentes. Eso seguramente lo aprendió usted, doctor, también muy jovencito, porque si le hacemos quizá como un análisis a su historia, cuando usted estudiaba medicina, usted estaba muy interesado por los temas alternativos, pero precisamente en esa facultad de medicina fue difícil que le entendieran esa diferencia que usted representaba. Bien, el tema fundamental es que desde niño, yo a los 3 años de edad iba donde un profesor de yoga. Mi mamá tenía un médico alternativo para mi hermano, el que estaba antes que yo, que duró muchos años hospitalizado por asma y este médico alternativo lo curó con prácticas orientales. Entonces yo, el hijo pequeño, iba allá. Entonces yo nací en un mundo donde esas cosas eran naturales, donde respirar, el yoga, donde muchas cosas caminaban en la naturaleza. Cuando llego a estudiar medicina, yo ya había pasado por una enfermedad y había terminado, en el colegio había terminado muchas veces operado y terminé yendo donde el mismo médico alternativo que tuvo mi hermano. Entonces cuando yo llegué a estudiar medicina, yo hablaba de unas cosas que eran como, no sé decirlo, totalmente... Como de otro planeta. Sí, que hoy en día se entiende. No, digamos, voy a hablar de la relación mente-cuerpo, voy a hablar de las emociones, la sensibilidad, la meditación, es una palabra. Si uno dice hoy yoga, la gente podrá estar de acuerdo, no, pero ya la he escuchado. Pero en el año 79-80 la palabra yoga era como... Sí, de otro planeta. De otro planeta y un poco agresiva y hostil. Entonces, hoy en día esas técnicas, todas esas prácticas que yo las enseño, que las promuevo y que las practicamos cotidianamente, son ya demostraciones científicas de actividades del cerebro, de la conciencia, de la atención. Y también los remedios naturales, o sabemos pues, el origen de las plantas. Yo soy médico y me encanta la medicina. Confío en la cirugía, creo en la quimioterapia, en la radioterapia. Yo creo que los avances médicos no van a quitarle legitimidad a todas estas prácticas alternativas, sino que la integralidad del ser humano es íntegro. Yo le digo a los pacientes de una manera muy simple, nosotros necesitamos que se haga una terapia para el carro, una para el chofer y otra para la carretera. Interesante. Entonces, el carro es el cuerpo.
si hay que operarlo, si hay que darle a ciertos tipos de medicamentos. Pero el chofer es la mente, es el que dirige, es el que sabe para dónde quiere ir. Y la carretera es todo el terreno, que es todo el contexto, el ambiente donde se desarrolla todo eso. Esas tres cosas son fundamentales para moverse libre por la vida. ¿Y hoy en día se habla con mayor tranquilidad de esos temas en las facultades de medicina? Sí, Usted sí, es profesor. Soy profesor de 3 universidades y muchos de los que me dieron palo en ese momento. yo estuve en una universidad donde estudié, estuve revisando mi hoja de vida y estuve viendo lo que me pusieron en el primero y segundo año. Decían que era muy buen estudiante, pero que tenía ideas que eran totalmente... Y me pusieron matrícula condicional. ¿Acá sí lo sacan de la universidad? Sí. Sí, pero no precisamente las buenas notas, además porque al final terminaba teniendo las calificaciones que ellos pedían, incluso fui un buen alumno todos los años, gané pues, premios de primer alumno. Entonces era un poco como extraño, ¿no? Y lo que más les extrañó fue cuando yo me iba a graduar, porque me dijeron que me quedara a hacer cualquier especialidad, porque los que quedábamos de primeros teníamos derecho a cualquier especialidad. Yo le dije, no, yo voy a hacer esto, pero ¿cómo se va a desperdiciar? Le dije, no, es que a mí me encanta tanto la medicina que no me quiero especializar, sino seguir estudiando de todo. Doctor, se dice que el cuerpo somatiza y es como, hace parte como del lenguaje común de la gente. No, es que usted está somatizando algo con esa enfermedad. ¿Eso qué significa? Yo creo que es una mala interpretación de la unidad cuerpo-mente. A ver, cada vez la neurociencia, cosa que me encanta, nos enseña que el cerebro está preparado para anticipar lo que va a ocurrir. El cerebro, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no hiciéramos una predicción, no podríamos jugar un deporte. Porque el deportista sabe que el balón va aquí y él corre hasta allá. Si el cerebro no hiciera miles de cálculos en cada momento. Entonces, lo que hace el cerebro es que está produciendo muchas especulaciones ante hechos que son hipotéticamente reales, pero no se enferma cuando esos hechos no están ocurriendo. Me explico. Si yo estoy montando en avión y siento el temor en avión, pero me bajo el avión y se me acaba, no pasa nada. Pero si estoy sufriendo el avión desde una semana antes, si cuando estoy haciendo la cola del pasaje, si estoy anticipando, mi cuerpo está reaccionando como si estuviera viviendo una posibilidad de muerte cuando no está pasando nada. Ahí es que se llama somatizar. Estoy llevando a mi soma, de mi psique y soma, eso es término griego, de mi mente, cosas que no están ocurriendo, pero mi cuerpo es totalmente responsable. ¿Qué quiere decir? 100% responsable. El cuerpo responde a todo, responde al frío, al hambre, al calor, y responde a mis pensamientos que están aquí encima. Entonces, si yo pienso que soy un desgraciado, que mi vida no tiene sentido, que me odian, todas esas emociones se producen desde el punto de vista biológico como secreciones químicas que hacen que se afecte. Entonces, si yo anticipo desde un día antes, de una semana antes, yo ya estoy sufriendo, por eso a la gente le da dolor de estómago antes del examen. Eso se llama somatizar. Que todas las enfermedades sean causadas ahí, no, si no, no habrían virus, bacterias, tóxicos y además genética. Pero que la somatización tiene que ver, ahí viene la actitud, la frase que dijiste que yo que digo frecuentemente a los pacientes. Porque yo digo a los pacientes, usted no se cura solo con actitud, necesita medicamentos, fármacos, cambios. Pero si no hace actitud, la neurociencia dice una cosa genial. Cualquier acción que yo haga en la vida suma, pero la actitud multiplica. Entonces, o divide, ahí va para el otro lado. Claro. O sea, si digamos yo tengo paciencia, constancia, disciplina, suma. Pues si tengo una actitud adecuada, hago que eso se multiplique o la actitud contraria, que eso se divida. ¿Y qué tan cierto es en este campo de las frases que el rencor enferma y el perdón sana? Yo lo veo desde este lugar de la física. Cuando una persona está en rencor, está anticipando permanentemente que se va a encontrar. Yo no quiero a Pati, me la voy a encontrar. Que ya empieza mi sistema a sentir que hay un agresor en el ambiente. Entonces genera una respuesta simpático-tónica que es hipertensión, taquicardia, alerta. Entonces la persona que vive en rencor, lo diría Nelson Mandela mejor, no perdonar es como tomarse un vaso de veneno esperando que el otro muera. Y técnicamente el rencor lleva a que yo viva, primero anclado en un pasado, que no socialice para sanar esa experiencia si me hicieron daño. Por eso Desmond Tutu, que es el Premio Nobel de Paz, decía algo perfecto. No, esa persona no merece el perdón, pero tú sí mereces perdonarlo. Ahora, ¿qué se ha visto en la neurociencia? El rencor es un estresor adaptativo exagerado, estás en un estado de alerta. Y el perdón es un liberador de ese estresor. Entonces, si tú quitas ese factor que te mantiene en alerta, tú puedes bajar hipertensión. Hay 6 tipos de enfermedades que se asocian a rencores crónicos. Algunas son alergias, otras son artritis, otros son trastornos digestivos, enfermedad cardiovascular y algunos tipos de neoplasias y algunas otras alteraciones de sueño. Hay 6 tipos grandes de enfermedades, pero no son causantes únicamente. Yo no quiero decir que si uno tiene eso fue rencoroso, ni si uno es rencoroso se va a enfermar así, pero si es nosotros en medicina hablamos de 2 tipos de cosas muy diferentes. Una se llama inductor y otra se llama promotor. El inductor es el cigarrillo. El inductor del cáncer de pulmón es el cigarrillo, produce cáncer de pulmón. El promotor, por ejemplo, es el estrés. Entonces, este es un promotor de enfermedades de estos 6 ejes que acabo de hablar.
Pues es demasiado interesante conversar con el doctor Santiago Rojas y sobre todo yo diría que infinito. Con usted podríamos hacer 2, 3, 4 programas. Les voy adelantando, esta es la primera parte de este espacio, pero vamos a hacer una segunda parte, por supuesto. Por ahora hacemos una pausa, terminemos este capítulo y ya seguimos con el doctor Santiago Rojas. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Gracias por continuar con nosotros en esta charla cercana, íntima, personal, llena de enseñanzas y luz con el doctor Santiago Rojas. Doctor, usted se ha dedicado por mucho tiempo también a lograr la solución pacífica de conflictos. Y vuelvo y lo traigo al escenario colombiano. Colombia es un país de conflictos. Estamos por generaciones, hemos crecido con la esperanza de la paz. ¿Qué pasa realmente en el cuerpo cuando tantas generaciones pensamos y luchamos y todos los gobiernos hablan de la paz y la paz total y la resolución de conflictos? Hay una cosa que es bien interesante, que suena un poco antipático para muchos, pero hay que traicionar a los que nos enseñaron la guerra para poder que los que sigan tengan paz. Ese es el principio fundamental. Dejar de tener creencias dominantes de que las cosas se resuelven matándonos o se resuelven como las hemos resuelto, porque así es como se deben resolver. Que es que lo que decimos es que siempre se ha hecho así. Sí, pero siempre se ha hecho así no quiere decir que esté bien. A mí me golpeó mi papá de chiquito muchísimas veces, mi mamá me daba cachetadas y palmadas, incluso cuando estábamos en ella profesora del colegio, y cada vez que alguien hacía bobadas en el coro, porque nos daba una palmada a nosotros, sí, porque no le pegaba a los demás niños, sí, pero así. Y eso a mí me dolió muchísimo, pero yo nunca le pegué a mis hijos. Y considero que no hay que pegarle a nadie para resolver las cosas. Entonces no quiere decir que no podamos aprender. El éxito de la vida es el aprendizaje. Nosotros lo que más tenemos que invertir siempre es en educación, porque la educación nos da herramientas diferentes para abordar los problemas de una manera distinta. La resolución pacífica de conflictos parte de dos bases: de sanar nuestras heridas y no culpar a los demás de nuestras desgracias, y de generar, salir de la víctima, no convertirse en victimario y salir lo que se llama victorioso, porque es saludable. Hemos trabajado durante muchos años con muchos grupos, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia sexual. Últimamente estamos trabajando mucho del conflicto armado, que son innumerables. Y cuando uno se da cuenta que en cada ser humano hay un gran dolor, y por ejemplo en las cárceles trabajamos durante muchos años, muchas de esas personas están ahí porque no tuvieron dos cosas fundamentales: no tuvieron un acompañamiento que les hubiera llevado a una resolución distinta, y no tuvieron seguramente otras oportunidades educativas o todos. Hay gente que tiene obviamente ya una capacidad destructiva muy bien instalada y no se va a cambiar con educación ni nada, y por eso están las reglas y las leyes de la sociedad. Pero muchas de las personas que hoy cometen acciones violentas en todos los lugares tendrían otras opciones y harían cosas distintas. ¿Qué hacer, por ejemplo? Vamos a poner un caso real que ocurre en las ciudades. Por ejemplo, la gente sale, coge su carro y ya está programado al trancón, a la pelea, a echar pito, a frenar, a pasarse el semáforo, a no respetar la línea. ¿Cómo poder desde casa trabajar en esa paz interior y decir, voy a salir con la mejor actitud, así me encuentro todos los trancones de la vida? Es que yo siempre he creído que todas las cosas que ocurren en la vida son oportunidades para demostrar qué somos y cómo queremos vivir. Yo hay una pregunta que me hago todas las noches, siempre: ¿cómo quiero pasar esta noche y cómo quiero despertarme mañana? Yo hago un examen muy sencillo todas las noches, y es: ¿qué salió bien hoy? ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo quiero pasar esta noche y cómo quiero ser mañana? Y eso me va conectando permanentemente. El error más grande que tenemos los seres humanos es que no nos damos cuenta, y lo decía de la enfermedad, de que no somos responsables de nuestros actos. Pero yo sé que yo soy responsable del trancón. Puedo ser responsable también de la solución, pero soy responsable del trancón. Entonces, cuando yo solamente pienso en mí y no me doy cuenta que soy parte de algo mayor, si el hígado solamente piensa en él y no piensa que es parte de un organismo mayor, empezamos a enfermarnos. Ahora,
¿Todos somos parte de la solución o todos somos parte del problema? Uno lo ve en los estados. Yo he viajado, como seguramente muchas personas, y uno ve países que viven muy distintos, o sea que sí se puede. ¿Y qué tiene de diferencia allá? Bueno, una legislación, pero también una educación que lleva a las personas a que actúen distinto, porque saben que ellos mismos se limitan. Pero ahora, supongamos que sigue estando el trancón y que hay cosas que ya no dependen de mí, pero lo que sí depende de mí es cómo me lo va a tomar. Puede que yo no dependa de las calles que están corrigiendo ni de todas las conductas que tengan los demás conductores, pero sí depende de cómo lo quiero vivir. Y eso para mí es una decisión. Claro. ¿Cómo quiero experimentar este momento? Ahí es donde viene la actitud. O sea, no me sirve de nada. Hay una pregunta que uno se debe hacer mucho. Ahora estaba hablando con alguien aquí que me decía que le gustaba un libro que ha escrito que se llama Desestrésate. Y yo hablo mucho de eso. ¿Cómo me quiero tomar lo que está ocurriendo? O sea, y la pregunta que uno se tiene que hacer ¿es útil que yo haga esto? O sea, ¿me es útil a mí que yo me emberraque, llore, pelee, insulte, madre para llegar al trabajo? ¿Me hace llegar mejor? ¿Me hace ser productivo? ¿Me hace ser feliz? ¿Me hace ser sano? Entonces hay cosas que no son útiles. No digo que estén bien o estén males. Yo no hablo de bien o mal porque eso es muy relativo. Pero ¿me es útil a mí hacer esa actitud? ¿Me es útil pelear? ¿Me es útil insultar? Entonces cuando uno se empieza a dar cuenta que no es útil, porque en últimas me estoy haciendo daño a mí. Claro. Porque lo que todos los seres humanos queremos, Pati, sea lo que sea que hagamos, es ser felices. Esto no hay que, uno quiere dinero para ser feliz, uno quiere una pareja para ser feliz, uno quiere un trabajo para ser feliz, todos queremos ser felices. Entonces, si yo mismo me destruyo la posibilidad de experimentar felicidad, porque yo puedo coger el trancón, poner música, escuchar un podcast, hablar, Sí. hacer muchas cosas que puedo hacer, incluso aprender técnicas de respiración. O sea, yo puedo tener la oportunidad en cada momento. Y siempre he creído una frase que dicen que las flores más bellas nacen en el desierto. Hay un personaje que se llama, pues que son flores que nacen en condiciones adversas. Qué belleza, sí. Cuando uno ve una persona como Caterina Ibargüen, como uno ve un personaje, como muchos de los futbolistas que se han criado en zonas de violencia y han surgido y han transformado cantantes, músicos, poetas, escritores, científicos colombianos que han estado en condiciones totalmente de adversidad y en lugar de haber cogido ese camino han cogido otro, se puede, son decisiones. Sí. ¿Qué es lo que cambia la respuesta de un ser humano? Dos cosas. Las decisiones y después las acciones con disciplina sobre las decisiones. O sea, ahí viene, y ahí es donde viene la actitud. Claro. O sea, tomo la actitud porque decido qué quiero hacer con mi vida y tomo un camino coherente para que se logre. Hay un tema, doctor, y que de repente no tenga que ver tanto con la actitud, y es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está hablando en estos momentos sobre la salud mental. Y esa sí de repente no tiene que ver con la actitud. Y se la traigo a colación porque uno cuando ve a alguien depresivo, uno cree que es muy fácil, ¿no? Y gracias por la pregunta, Claro, porque porque podemos... es muy fácil, no, tranquilo, salga adelante, si usted tiene toda la vida por delante, sus hijos, su salud. Ahí no es un tema de actitud, ahí es un tema de qué, doctor. No, por eso en un momento lo decía que no era solo eso, por eso ya que hay carro, chofer y carretera. Sí. A veces hay que solucionar el contexto. Cuando uno oye a los empleados que trabajan con nosotros, que son colaboradores, uno les oye todos los dramas de su proceso diario y uno se da cuenta que hay un ambiente que es muy difícil para algunos, pero algunos se lo toman de una manera, pero también hay enfermedades. 13% de la población, incluso en la pandemia se aumentó, en algunos llegaron al 30% de algunas ciudades y algunos países de problemas de salud mental. Yo creo que ¿cuál es el gran error de la salud mental? Que es vergonzante. Entonces no nos damos cuenta y no lo atendemos como profesionalmente se debe hacer. Si uno tiene dolor de espalda, pues va a donde, así sea el sabandero de la esquina, o va a donde el ortopedista, el reumatólogo, aquí lo revise, la fisioterapeuta. Pero cuando tiene trastorno de salud mental, los evade. Drogas, alcohol, deme una pastilla que sea para esto. Pero la salud mental hay que abordarla de una manera integral. Hay dos cosas, salud mental y trastornos mentales. El trastorno mental es una enfermedad, pero la gran mayoría de problemas de salud mental no están en el orden de medicamentos, para que se entienda, ni de locura, porque ni la ansiedad, ni muchas veces los trastornos del sueño, de comportamiento, son medicables, son desde el punto de vista práctico, con psicología, con un soporte emocional se pueden mejorar, porque pueden ser malos hábitos frente a la salud mental. Pero hay un grupo de personas que sí requieren fármacos y no está mal. O sea, cuando uno tiene un trastorno, si esta televisión tiene colores, va a ver en colores, pero si no tiene los mecanismos para producir el color, siempre va a ser en blanco y negro. Así le pasa a muchos cerebros. No pueden producir serotonina, no pueden generar ciertos neurotransmisores que les dan tranquilidad o que les quitan la angustia. Entonces, a esos pacientes hay que medicarlos. Medicarlos con medicamentos químicos naturales, eso ya uno depende de la intensidad y todo. Yo creo que hay
siempre me dicen, y todo lo suyo funciona. Le digo como los tenis, para unos, bueno, ahora podemos usar tenis para todo, pero para algunas cosas sí, para otras no. Yo lo que creo que tenemos que entender de la salud mental es que no sirven los consejos, sino sirven las acciones. Porque los consejos sirven antes de que lleguemos a ese punto, pero cuando ya estamos deprimidos, yo le digo a los pacientes, y esto lo he dicho muchas veces públicamente, cuando uno está deprimido tiene fracturada las ganas de vivir. Y si uno tiene fracturada una pierna, yo te digo, oye, levántate y camina. No soy Jesucristo, así que no vas a caminar. Sí. Tienes que entablillarte, tienes que utilizar muletas y tienes que utilizar un soporte. Si tienes una salud mental alterada, te pasa lo mismo. Uno mismo a veces menosprecia la depresión, ¿no? Y uno dice, no, yo puedo salir adelante y me paro y voy, trabajo. Y algo está pasando a nivel químico también en el cerebro. Sí. ¿Cómo lo puedo identificar realmente para que ya no me coja por delante el tema? Yo creo que nosotros hablamos técnicamente de niveles, cuando ustedes hablan las mujeres, y estoy totalmente de acuerdo, las banderas rojas de la violencia intrafamiliar y eso. Hay banderas rojas en la depresión. Dejar de disfrutar lo que me gustaba. Por ejemplo, y el burnout del quemamiento. Ya no puedo estar contento con lo que hago, ya no disfruto, ya no siento bienestar, ya las cosas no me dan sabor, ya no tengo proyección hacia futuro, ya quedo en problemas y me quedo en sí mismo. Esas son banderas rojas que ya nos van a llevar. Y ya hay unas banderas rojas que ya son gravísimas, que es cuando pienso, y esto es muy importante de entender y quiero hacer énfasis por eso, que pienso que soy prescindible. O sea, que ya no le importa si me muero a los demás, que si me muero. Hoy me llegaba una paciente en esta historia, me decía eso. Es que yo ya siento que si me muero está bien para todos. Porque esa ya es la posibilidad de que no haga nada para solucionar un problema y que pueda hacer algo para agravarlo, o sea, puedo destruirme. Y la otra cosa, que es lo mío no tiene solución. O sea, nadie me puede ayudar. Esas son dos banderas rojas que ya pasamos la línea y ya esa persona puede estar en el capítulo previo a un suicidio o una autoagresión. Pero antes las otras banderas, antes de llegamos a eso, dejamos de disfrutar, perdemos el interés por la sexualidad, que es algo que está muy inherente al ser humano, perdemos el interés por disfrutar, por arreglarnos una mujer. Por ejemplo, para mí es muy llamativo que una mujer que se arregle todos los días de pronto deja de arreglarse por su físico. O sea, cada uno tiene sus parámetros. Hay gente que no se arregla, no pasa nada. Pero quiero decir, hay unas condiciones previas y cuando empezamos a perder esas características y no disfrutar la vida, ahí pasa algo. Yo digo que la depresión es que empezamos a cambiar el color de las gafas y empezamos a ver todo de tono gris. Y cuando ya la empezamos a ver gris es grave, cuando lo vemos negro, pues estamos paralizados. Cuando uno quiere cuidarse, ¿no? Entonces uno va al gimnasio, hace ejercicio, se cuida, o uno no come ciertos alimentos con grasas, excesos, etcétera, para prevenir enfermedades. ¿Cómo podemos prevenir realmente caer en una depresión y cultivar la salud mental? Yo creo que estas dos cosas que has hablado también sirven. El más grande antidepresivo es el ejercicio físico, la exposición al sol, el sueño nocturno y la comida real. Son 4 elementos que se ha demostrado que sirven como prevención para la depresión, pero los otros es una red social humana. Es que el problema de las redes sociales es que hoy uno escribe... Todos son virtuales. Sí, no. Y esas virtuales, yo siempre digo a la gente, un beso virtual o un beso real, ¿qué prefiere? No hay que preguntarlo, ¿cierto? No. Entonces, un acompañamiento virtual como sustituto puede ser, pero como primario no. Entonces, tener unos 200.000 seguidores es como tener 200.000 pesos en monopolio. En cambio, uno tener 2 amigos es como tener $2 millones. Uy, qué enseñanza tan grande, qué sabiduría, doctor. ¿Hablamos después de la pausa de la magia? Por supuesto. Porque usted es mago, ¿no? Pues le jalamos a todos. Ya volvemos a entrevistas con Alma de País. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Entramos al último bloque de este programa. Les recuerdo que tenemos un especial de 2 capítulos con el doctor Santiago Rojas. Ahora el mago, porque usted es mago también. ¿La magia cura?
La magia da esperanza y la esperanza hace que transformemos. La esperanza es un sentimiento irracional pero necesario. Una vez estaba yo haciendo cuidados paliativos en España y había una niña que no quería hablar con nadie y llevaba varios días en un estado preagónico y no hablaba. Y yo vi un mazo de cartas ahí y le dije, yo soy mago. Yo no era mago. En ese momento nunca había estudiado magia, pero dije, venga, le hago una magia. Y obviamente como la niña estaba tan alterada, yo pues moví las cartas y le hice un par de magias y la niña entró en relación conmigo y habló. Y no solamente habló, sino que entablábamos una relación y yo dije, voy a estudiar magia. Wow. Y estudié con Juan Tamariz, estudié con Richard Sarmiento aquí en Colombia. Y pues lo hago de una manera lúdica, pero ha sido muy bueno porque a mis hijos, o sea, ha sido una motivación. Yo creo que además de abuelito, hacerle a los nietos cuando los tengan. Vamos a hacer un jueguito sencillo. Este se llama el juego de las dichosas 9 cartas. ¿Sabes por qué se llama así? Vamos a contarlas. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, son 9 cartas dichosas. Entonces, esta no es dichosa. Ajá. Bueno, vamos a mirar que esta no es dichosa. ¿La puedo mostrar? Sí. Sí, sí, claro. ¿Se está viendo o no se está viendo? Sí. Aquí. El 6 de diamantes. Sí, es una carta roja. En cambio, mira estas se llaman, ¿cómo se llama el juego? El juego de De las las 9 9 cartas dichosas. Dichosas, porque son todas Negras. negras, exacto. Entonces, como todas son negras, entonces todas son dichosas. Vamos a coger entonces una de las negras, esta, que es dichosa. ¿Y cómo se llama el juego? El juego de las 9 cartas dichosas. Dichosas. Entonces ponemos la que no es dichosa aquí y cuando ponemos la carta que no es dichosa aquí, ¿cómo se llama el juego? Las 9 cartas dichosas. Pero todas se volvieron rojas. Claro, porque como es el juego de las 9 cartas dichosas, cuando ellas son rojas, todas se vuelven rojas, porque ese es el juego de las dichosas. Qué buen truco, doctor. Esos son los jueguitos de magia que uno le hace a los niños en la consulta. ¿Qué es lo bonito de hacerle juegos de magia a los niños? Que cuando ellos ven, yo me acuerdo, por ejemplo, en la consulta, tengo un dolor de oído, entonces yo le saco una monedita del oído y digo, déjame ver si tengo otra. Entonces me dejan meter el otoscopio para mirar. Y pasa mucho con los pacientes de cáncer, los niños sobre todo, les hago todos los fines de año a los niños de cáncer, tenemos una fundación y les hacemos siempre magia. Y es algo súper especial porque la magia genera, primero, nosotros perdimos la magia de la vida. Sí. Y perdimos el disfrute. Hay que seguir siendo niños hasta el último día de la vida. Uno tiene que morir siendo niño muchos años después, porque perder la ilusión. El niño tiene varias cosas muy prácticas. Es auténtico, es absolutamente auténtico, espontáneo, dicen cosas absolutamente raras. Mis hijos llegaban y, papá, tú hablaste de esto de esta señora y no sé qué. Y le hacían a uno quedar como un carro. Los niños dicen las sí, cosas. Son espontáneos, sinceros, honestos. Pero juegan. Y jugar es cualquier cosa que no hagamos por obligación y nos genere gozo. Qué lindo. Y hay una cosa que tienen los niños que para mí es súper importante, se ríen. Es que nosotros perdimos la risa. Hay una de las cosas más bellas de la vida, es que un niño se puede reír hasta 400 veces en un día y un adulto mayor no pasa de 20. Y la risa mejora la digestión, los pulmones, baja el estrés, quita el dolor. Los japoneses tienen una frase bellísima, el tiempo que uno pasa riendo en la vida es el tiempo que pasa con los dioses. Wow, qué bonito. Así que hay que tenerlo. Doctor, ya para finalizar este programa, porque viene una segunda parte, hablando de magia, ¿cuál es la magia que tiene Colombia? Yo creo que Colombia es un país mágico y tiene una magia que es la naturaleza. Cuando uno ve ese jaguar que salía en esa Colombia magia salvaje, cuando uno ve, es que yo he viajado por muchos países del mundo y uno se va a Caño Cristales, cuando uno se va a la Sierra Nevada, cuando uno se va a cantidades de sitios, el mundo entero quiere unir a eso. Tenemos 2 océanos maravillosos. Yo creo que el terreno colombiano es maravilloso y también el corazón colombiano es muy bueno. A pesar de que hablaba de que teníamos una enfermedad de desintegración, también tenemos aquí cuando a alguien lo acogemos, somos absolutamente dados a que esa persona esté bien. Creo que Colombia es profundamente amorosa, profundamente devocional por las creencias en la selección Colombia o lo que le dé valor y también es profundamente hermosa como terreno. Y hay algo que tenemos que decir, tenemos una tierra muy fértil, que eso nos ha mantenido en la agricultura, hay muchas cosas que tenemos que preservar. Pues doctor, vamos a una segunda parte, Seguro. Un segundo capítulo. Ustedes muchísimas gracias por su atención, por estar con nosotros con esta charla tan interesante con el doctor Santiago Rojas, entrevistas con Alma de País. Primera parte, ya vamos con el segundo especial. Espérenlo. Las colombianas y colombianos necesitan un sistema de salud que garantice el acceso total, con mejor calidad en los servicios que reciben y que acabe con las demoras en la atención.
debe proteger los recursos públicos y ser más transparente. Se necesita un sistema mixto que llegue a todos los territorios y permita tener la salud que merecen las familias colombianas. Reforma a la salud, un cambio por la vida. Continuamos en esta segunda parte, este segundo especial, con el doctor Santiago Rojas, especialista en homeopatía, esencias florales y medicina holística. Él es un personaje nacional que goza de credibilidad y cariño por parte de todos los colombianos. Él ha hablado de los temas que hablan los médicos, por supuesto, pero también ha hablado de los temas que no hablan los médicos. Me refiero a los milagros. Lleva más de 30 años al servicio de nuestro país. Doctor Santiago, gracias por acceder a este segundo capítulo especial con usted, con quien siempre es un placer conversar. ¿Qué son los milagros? Pues son las demostraciones de que no podemos entender que hay fuerzas que participan, invisibles, en las transformaciones de la vida. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en la Edad Media y viéramos un bombillo o un celular, sería un milagro, porque es desconocido. Lo que pasa es que la ciencia cada vez se acerca a comprender que hay cosas invisibles que existen, fuerzas de la naturaleza, principios ordenantes. Hay un personaje que se llamaba Kuhn, que era un científico muy grande, y le decían, ¿usted cree en Dios? Y decía, no, porque soy científico. Y al final de su vida dice, yo creo en Dios porque soy científico. Porque la ciencia cada vez se encuentra con que tiene, por ejemplo, cuando miramos el universo, y miramos que pues 13.800 millones de años de creación, y cada vez con James Webb y antes con el Hubble, no entendíamos qué pasaba con el cosmos. Cada vez descubrimos que hay una cantidad de cosas a las que no sabemos, pero que somos parte de algo más grande. Y esa divinidad cada vez la entendemos más inherente a nosotros, no solamente en un templo, sino en la naturaleza, en la vida. Es ver la creación en cada momento. Y cuando hablamos de enfermedades que se curan de manera milagrosa, en Colombia ocurre mucho. Sí, claro. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Qué pasa en esos casos? Yo pensaría que hay como tres grandes diferencias ahí. Creo que hay unas que son explicables desde el punto de vista de que hay enfermedades que tienen una resolución espontánea. De hecho, más o menos el 1% de los hepatocarcinomas se resuelven espontáneamente, que es un cáncer de hígado. Y no tenemos muy claro. Algunos tipos de melanomas también, que es un tumor muy agresivo. Hay una explicación de que el organismo creó la enfermedad y la recupera. Hay una otra explicación donde hay una transformación muy grande de la persona y puede haber una alteración en su sistema interno, lo que nosotros llamamos las fuerzas de la curación, se activan, los antiguos tenían muchas teorías. Y la tercera, nos quedamos callados porque nos quedamos descrestados de que no entendemos, y esa es la que más me gusta a mí. Yo recuerdo cuando estaba en el Instituto Nacional de Cancerología rotando, que cuando llegaba un paciente y se había curado, y él contaba que ha tomado patiabaca y cascabel, todos los médicos se burlaban, y yo me iba con ese señor a hablar toda una mañana a entender qué había hecho y a sacar puntos en común, porque entendía que si bien es cierto, no podría... Hoy me llegó una paciente, por ejemplo, que hace 3 años estaba en una enfermedad terminal y me llegó ya al consultorio. Y yo decía, qué maravilla. ¿Qué pasó? Claro. Aprendamos. Entonces siempre decimos, fue que tomé agüita de no sé qué, hice tal cosa, y ahí es donde yo entro en, ¿qué más hizo? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo experimentó? Hay un investigador, una familia, bueno, hay muchos, el doctor Simonton, pero Elmer y Alice Green en Estados Unidos hicieron una investigación muy seria de 400 pacientes con cáncer terminal curados. Y fue muy interesante porque todos eran pacientes desahuciados, todos habían tomado los tratamientos oncológicos convencionales y se habían curado sin ese tratamiento, o sea, después de que ya eran desahuciados. Obviamente no es tan común, pero existe, como acabo de hablar del hepatocarcinoma. Y se dieron cuenta que había unos procesos de actitud, ahí es donde yo entro en eso. Pero lo más interesante que encontraron en común no fue lo que hicieron, sino la forma en que ellos se dispusieron a hacerlo. Y dejaron de tratar de acabar la enfermedad y se dedicaron a encontrarle un sentido a su vida. Cambiaron su forma de vivir. Y hay una frase que yo le digo a los pacientes que es para mí el sumum de esta investigación, y es, uno dice, si yo me curo, entonces, Pati, tú tienes esta enfermedad, si te curarías, ¿qué harías? Sería buena persona, lloraría, gozaría, amaría a todo el mundo. Entonces yo te digo, listo, invertamos. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que tú crees que harías y te curarías, tráelo para que sea la forma en que te ayudes a curar. Eso con el tratamiento al lado. Sí. Porque a veces pensamos que solo cuando me pase esto, o sea, yo voy a ser generoso cuando tenga dinero, yo voy a ser amoroso cuando tenga pareja, yo voy a ser feliz cuando me gradúe. Y nos quedamos esperando. Nos quedamos esperando y nos incapacitamos porque no lo desarrollamos ahora. Entonces, cuando esas personas desarrollan eso que creen que es lo que obtendrían con el resultado, se da el resultado porque se está haciendo la acción que lo genera. Hay un libro suyo, de todos los que tiene, que me gusta mucho,
y es el de la enfermedad. Una amiga llamada Enfermedad, creo que... Una maestra. Una maestra, lo sacó, lo lanzó en el 2017, si no estoy mal, y allí habla de cómo entender que la enfermedad es una maestra, que uno puede aprender a través de la enfermedad, y quienes están enfermos dirán, no, doctor, o sea, a otro con ese cuento, porque yo eso no lo entiendo. Pero los griegos decían, a mí me encantan los griegos para todo, porque ellos tienen una visión de la vida muy simple y al mismo tiempo muy profunda. Ellos decían entonces que la gran motivación que tiene un maestro es que su alumno lo supere. Entonces, si uno puede ver a la enfermedad como un maestro es porque uno se convierte en un alumno. O sea, cuando uno quiere ver cualquier experiencia como un maestro, uno se vuelve un alumno. Si uno se vuelve un alumno responsable, aprende, entonces uno cambia los hábitos de vida. Hoy me llegó una paciente que me dijo, yo no quería venir donde usted porque sabía que usted me iba a poner unas tareas. Y hasta que pasaron 2 años, mi tía me tiene enloquecida a mi marido hasta que dije, ahora sí estoy dispuesta a hacer lo que me ponga, porque está con diabetes, hipertensión, sobrepeso. Entonces ella quería que algo lo mejorara y no hacer algo. Y aquí es donde la enfermedad es un maestro, porque la enfermedad lo pone en un tate quieto. O te destruyo o te instruyo. Y depende de ti que me tomes como un maestro o como un enemigo. Si me tomas como un maestro, aprendes y me superas. Si me tomas como un enemigo, intentas destruirme y yo te mato. Hablemos un poco de usted, porque usted siempre le habla al país y siempre le habla a los colombianos y es realmente el médico de Colombia, pero también sabemos que a los 9 años usted precisamente encara un tumor, Sí. siendo muy chiquito. ¿Cómo esta enfermedad fue su maestra? Sin duda, porque yo fui muy mal paciente. Tengo que aclarar, hice muchos shows, pataletas, lloré. Pues tenía 9 años, doctor, por Bueno, favor. Pero a mí eso me gusta porque cuando me llegan pacientes así, yo les digo, no se preocupen, no compitan, que yo Fue el peor. Yo fui peor, así que haga lo que quiera. Entonces soy muy tolerante y muy tranquilo por eso, porque yo me veo ahí, veo a mi mamá sufriendo, llorando, peleando. Además yo madrié, peleé, golpeé a todo el mundo, todas las cosas. Cuando tuve un receso de digamos, 3 años de muy intensa la enfermedad, y tuve un receso como de unos añitos y volví, recaí, la segunda vez dije, ya esta actitud no me sirve. Ahí donde digo, esto no es útil. ¿Pero cuántos años tenía? Porque O sea, esa eso fue- sabiduría no es gratis. No, digamos, esto fue de los 9 hasta los 13 más o menos, con tratamientos, fui en Estados Unidos, me hicieron cirugías, varias cosas, me estabilicé los tumores, pero cuando tenía 17 años en la universidad volví a recaer. Y ya ahí estaba estudiando medicina, ya tenía unos conceptos distintos, ya había estado donde estos médicos alternativos, y tenía una visión distinta, entonces dije, nada, me tengo que vivir totalmente distinto, y lo voy a sacar el mayor provecho. Incluso recuerdo hasta relaciones de pareja, que una niña me dijo que no quería estar conmigo, le dije, listo, si tú te quieres ir, yo voy a estar bien sin ti. O sea, en este momento me tengo que ocupar de lo que tengo que hacer. Y yo le digo a las esposas de los pacientes a veces, o a los esposos, le digo, mire a la señora que tiene al lado, pregúntele, ¿tú quieres acompañarme en este proceso? Porque yo me quiero curar. Si no me quieres acompañar, vete. Porque uno lo que no puede hacer es morirse por otro, que eso es lo que hace mucha gente. Una mamá se muere porque su hijo no lo quiere, y lo que uno puede es darle poder a alguien que defina cómo se siente uno. Yo creo que ese es el gran aprendizaje, que la curación depende de un tratamiento, pero de 2 cosas más: de un soporte, apoyo, que lo puede dar el Estado, la familia, los amigos, y de un proyecto personal. Y es clave que cada paciente tenga un proyecto personal, un para qué vivir, un sentido de vida, un propósito diario. Y eso lo hago aprendiendo de muchos pacientes que están en adelante. Esa es la maestra llamada enfermedad. Y es donde yo escucho mi cuerpo, tengo un sentido de vida y aprendo a nutrirme. Y de ahí descubro 3 cosas que son fundamentales. Esto lo encontré en un grupo de más de 100 pacientes. Esto hice una estadística. Y son 3 cosas claves. Aprendo a hacerme cargo de mí mismo, que ese es uno de los errores. Yo no me tomé la medicina porque no me la dieron. A mí como me dan eso, yo me lo como así. Sí. A mí siempre me toca, es que hazte cargo de ti mismo, porque tienes que depender. Pero hay 2 cosas que son más importantes todavía, y es aprender a disfrutar y valorar lo que es esencial. Creo que eso es lo que no hacen los pacientes. Ese es como el cuello de botella que yo siempre veo. La gente no valora lo que es esencial. O sea, lo esencial, en el COVID nos dimos cuenta, el amor, la presencia, el abrazo, la compañía, eso es lo que es esencial. Al final de la vida lo que tiene sentido y cuenta es la certeza de los amores vividos, no los dineros. Nadie se quiere morir en el Palacio de Buckingham, quieres estar al lado de los que amas. El amor es lo que tiene sentido, por el perrito, por el animal, por la pareja, por el amigo. Eso es lo que tiene valor. La gente se arrepiente antes de morir de lo que tiene sentido. Vívalo, que tenga sentido. Y lo otro, disfruta. Pero disfrutar no es distraerse, no es ver Netflix 18 horas, es disfrutar este encuentro, este momento que respiro, que vivo, que amo. Esas 2 cosas son más saludables que muchas técnicas. Pero entonces uno se pregunta cuando se enferma, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué pasó en mi mente? ¿Y por qué pasó? no a ti? ¿Por qué no si se enferma la gente? Como con el COVID.
¿Y por qué no a mí? Se murieron millones de personas en el mundo, gente sana, gente enferma, gente gorda, gente flaca. Sí, los más enfermos les fue peor, pero creer uno que por qué no le puede pasar a uno. O sea, yo tengo un contrato exclusivo con la vida que hace que no me enferme. No. Cuando uno dice, listo, ya que me tocó, ¿qué hago? A mí me encanta la actitud que decía Jonathan Swift, el creador de Gulliver, los viajes de Gulliver. Él decía una cosa muy sencilla. No importa lo que la vida te haga, importa lo que tú haces con lo que la vida te hace. Me tocó esto, ya, listo. O sea, ya que tengo esto, ¿qué hago? En lugar, es como dicen, si al cielo le da limón, haga limonada. Pero no se ponga usted a tratar de hacer refresco de uva, porque no lo va a poder hacer. Si el ser humano tiene esa condición, ¿qué hago con esto? Por eso insisto, lo decía en el programa pasado, ¿es útil o no es útil la actitud con la que estoy asumiendo esto? ¿Es útil pelear yo con el médico y comerme a escondidas la comida y el médico me dice, ¡ay, yo me estoy comiendo esto! ¿Qué? Sí, no pasa, no, claro. Eso es como cuando la niña está peleando con la mamá y se embaraza para joder a la abuela. No, eso va a ella la vida. Eso no tiene sentido. Doctor, hemos hablado del cuerpo y hemos hablado de la mente. ¿Hablamos de la espiritualidad después de la pausa? Bueno. Ya volvemos, es el doctor Santiago Rojas en Entrevistas. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. ¿Qué es ser jefe de gabinete? Es como poder articular muchas de las decisiones del presidente. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Yo espero que ustedes estén disfrutando tanto como yo y aprendiendo de esta entrevista con el doctor Santiago Rojas. Y quedan tantas preguntas en el aire y podría de verdad uno hablar por horas con usted, pero hay un tema muy importante y es la espiritualidad. Y es un tema que usted también maneja muy bien porque seguramente tiene una conexión con la salud. ¿Cuál es? La Universidad de Harvard dice que la espiritualidad es la búsqueda de lo sagrado detrás de cualquier experiencia de la vida. Es encontrar que la vida es sagrada, y eso es lo primero. Si la vida es sagrada, yo voy a dar lo mejor de mí frente a esto. Se han hecho muchos estudios transversales de personas que tienen una vida espiritual saludable y una no saludable. Hay una espiritualidad que no es saludable, que es considerar que la vida espiritual me castiga por lo que yo me he equivocado. La espiritualidad saludable es la espiritualidad donde yo creo que hay una vida espiritual que me puede ayudar si yo hago las cosas adecuadas. A Dios rogando y con el mazo dando, dicho en el lenguaje nuestro. Y esa espiritualidad se ha demostrado que tienen 3 veces menos reincidencias de enfermedades, menos sufrimiento, menos tendencia al suicidio, muchas cosas más. Entonces la espiritualidad es un elemento creador de salud, porque además en la espiritualidad, como le damos un sentido a la vida, no la destruimos, porque sabemos que es un don que nos da. Los orientales tienen una definición un poquito más compleja para nosotros, que la espiritualidad es retirar el mito de la separatividad, porque ellos nos ven como una humanidad una, como un cuerpo de vida. Y es muy fácil porque si yo miro un electrón alrededor de un átomo, en el núcleo, es lo que pasa con la Tierra, con el Sol. Claro. Somos parte de algo más grande. Entonces ellos dicen la espiritualidad es reconocerse como otro yo. Los indígenas aquí nos dicen, Imlakesh Alaken, yo soy tú eres otro yo, somos lo mismo. Cuando somos conscientes de cualquiera de las dos versiones, que en la espiritualidad es que la fuerza de la creación está en mí, como dirían en Occidente, y la espiritualidad oriental es que está en todo, es reconocer que hay una vida que nos incluye a todos y respetarla y permitir que se exprese a través de los dones que me dieron. Pero entonces, en ese sentido, ¿somos alma, cuerpo y espíritu? Yo creo que el espíritu es la divinidad, el alma es como la parte nuestra, yo lo defino de esta manera particular, y es que el espíritu es como la central eléctrica que lleva la luz a toda una ciudad, el transformador es tu alma y tú vas a expresar tu iluminación en tu cuerpo, que son todos los cableados eléctricos que tiene, el sistema nervioso y todo, como para hacerlo asequible a la mente. Desde el punto de vista práctico, tu alma es propia, pero tu espíritu es el que comuna a toda la naturaleza y a todos los seres. ¿Y existe el aura?
El aura es la emanación que produce esa energía cuando entra en contacto con el cuerpo. De hecho, es fácil hoy en día con las tecnologías ver que hay rayos de luces y otras cosas, porque nosotros solamente vemos un 60avo de las octavas de la luz, pero el infrarrojo y ultravioleta son el aura. Y hoy hay niños que lo ven y hay tecnologías que los muestran. O sea que eso no es muy ajeno a la ciencia, es simplemente emisión de campo, y ese campo, nosotros no somos solamente este cuerpo, de hecho tenemos una cosa que se llama, por ejemplo, el magnetocardiograma, que es la emisión de campo magnético del corazón, que lleva varios metros, 15 metros, y eso antes se pensaba que era esotérico, hoy es simplemente ciencia. ¿Qué pasa después de la muerte? Yo creo que hoy en día la gente siempre tradicionalmente se ha preguntado o se ha hecho esta pregunta, pero después de la pandemia, cuando ya realmente estas generaciones conviven con el tema de la muerte tan de cerca, se pregunta uno qué pasa después. Yo no tengo ni idea, ni me preocupa. No, ¿por qué? Porque yo creo que la vida existe y sigue. O sea, yo he trabajado con tantas personas en el lecho de muerte que cuando ellos... O sea, que la muerte no existe. Le voy a decir una cosa, doctor, es la segunda persona en esa silla que me dice eso. Yo lo que creo es que la muerte es el fin del cuerpo, pero no de la vida. Entonces yo creo que la vida y la muerte coexisten permanentemente porque son necesarias. Eso lo vemos en la naturaleza con las semillas que mueren para que crezca un árbol, para que un animal se coma a otro. Nosotros estamos muriendo y naciendo en cada momento, un día. Entonces creo que lo que ocurre es que yo cambio el cuerpo. Pero no tengo una idea filosófica, espiritual, esotérica, nací católico, he vivido muchas teorías, pero en un lecho de muerte he encontrado todo el tiempo una vida y una certeza de una vida que continúa. Y la gente cuando se da cuenta de eso, no por una teoría ni una creencia, sino por una experiencia, siente mucha paz. Y yo he tenido experiencias de ese estilo, personales, y tengo la certeza de que la vida continúa. No sé en qué forma, ni me preocupa. O sea, no me preocupa lo que voy a hacer en una semana, menos lo que vaya a hacer. Si es que me muero antes, no lo sé. Pero me ocupa es este momento, porque lo que no tiene sentido es preocuparme por el más allá, cuando no somos capaces de estar aquí. A veces estamos conociendo en el Yes When, pero no conocemos la Tierra. Tenemos que conocer nuestro espacio antes de estar preocupados por el cosmos. ¿Pero podría compartirnos una de esas experiencias que ha tenido? Sí, he tenido un par de experiencias profundas de comunión a través de momentos de integración, donde me he dado cuenta que la vida existe en todas sus formas, que todo es una realidad inclusiva. No es descriptible por la razón, pero es experimentable, es una sensación. No he consumido hongos ni nada porque ¿Pero eso lo describe. ¿A través del sueño? No, a través de la meditación, a través de procesos buscados, internos, y uno tuvo espontáneo, de darme cuenta que todo lo que existe es parte de algo integrador. No lo puedo describir con palabras, pero tengo la certeza porque lo viví. Y esa certeza no me la quita nadie. No fue drogado, no fue nada. Fue tan clara y tan segura que duré un par de meses totalmente extrañado de todo lo que ocurría porque decía, esto es fantasía, lo otro es la realidad. Increíble, maravilloso. Doctor, sé que ha hecho diplomados con títulos incluso que le generan a uno asombro. Bienvenida a la muerte, por ejemplo. ¿Cómo usted que convive también con personas que están en cuidados paliativos, cómo pronunciar esa frase realmente? Sí, es un poco agresiva. ¿no? ¿Y cómo aceptarla? Bienvenida a la muerte. Porque es que cómo no le damos una bienvenida que algo va a venir. Si le damos la bienvenida, dejamos de pelear con ella. Un paciente me lo enseñó, todo esto me lo han enseñado personas. Una persona me dijo, yo todo el día me di cuenta que iba en una carretera y me di cuenta que la carretera era la vida y el precipicio era la muerte. Y yo pensé que la muerte era el final de la carretera. Cuando me di cuenta que era el precipicio, decidí manejar en la carretera y no mirar el precipicio. Me hice amigo de la muerte, le di la bienvenida al precipicio, pero manejé la carretera. Cuando nosotros creemos que la muerte es el final de la vida, no vivimos. Cuando sabemos que nos acompaña, si yo dejo de respirar, si me accidento, me muero. Entonces lo que hay que darles interés y atención totalmente a la carretera sin salirse de ella y sabiendo que está la muerte ahí al lado. Esa concepción para mí es muy válida. Es, démosle la bienvenida a la muerte, hablemos con ella, quitemos los miedos y vivamos plenamente porque lo único que tenemos es la vida. Lo otro no lo sabemos. Yo tengo certeza, pero esa certeza mía no es válida para otra persona. Si yo pruebo en este momento aquí un chocolate, ¿a qué sabe? Pues yo lo estoy probando. Pero lo que tiene certeza para una persona es que está vivo. Entonces que la experimente con plenitud. Y que sepa que la muerte está ahí, pero que no se preocupe por la muerte, que se ocupe de la vida. ¿Qué tanto nos afecta espiritualmente a los colombianos y colombianas vivir en un país donde hay tanto conflicto y tantas muertes violentas? Es muy doloroso, porque además yo creo que la muerte tiene un propósito en la naturaleza, que es dar vida. Lo vemos en la alimentación. Las células se mueren todos los días para que nazcan nuevas células. Cada 2 o 3 días cambia el sistema inmunológico. Los glóbulos blancos es así y las plaquetas cada 7 días y los glóbulos rojos cada 120. Pero para dar vida. Lo que no tiene sentido, en la naturaleza nunca hay una muerte que no dé vida. En la naturaleza humana existe eso. Matamos por destruir y no para dar vida.
Entonces ahí no tiene sentido porque es contra natura. La muerte que ocurre a favor de la natura, en los animales que se comen, todo lo que ocurre tiene un sentido evolutivo, pero en estas muertes violentas no lo tiene. El otro día vi un video suyo, tiene muchos videos en YouTube muy interesantes, en donde usted cogía unas figuras geométricas, ¿no? Especie de poliedros, una persona estaba acostada, usted estaba como dictando un taller, y los bajaba y decía que hay como un colchoncito energético, ¿no? Decía usted. ¿Qué son esos poliedros realmente? El tema de códigos sagrados, ¿a qué se refiere todo este mundo que a veces para uno que es tan racional es difícil de entender? ¿Cómo cura a través de eso? Todo lo que existe en la vida está basado en patrones geométricos. De hecho, Platón decía que Dios era el gran geómetra. El átomo gira alrededor de un patrón geométrico, la Tierra, todo se mueve en unos patrones. Entonces, estas figuras geométricas lo que tienen son patrones y es como un password para entrar a un software de nuestro flujo de energía. Tenemos cuerpo, mente y energía. Los chinos lo demostraron hace 5.000 años y la ciencia hoy sabe que hay canales de energía. Entonces uno puede mover esos tipos de flujos de energía a través de figuras geométricas perfectas, que son los poliedros regulares. Esto no sustituye otras acciones, pero complementa la salud. Y lo que es claro es que la mitad de las personas pueden sentir eso, porque lo hemos hecho en cantidades de talleres, que las personas pueden sentir eso que nunca le han puesto atención, porque estamos muy supeditados a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que degustamos, pero hay otros sentidos, que son el interoceptivo o proprioceptivo, que se pueden desarrollar a través de estas experiencias. Usted habla ahorita de la meditación. ¿En dónde radica la importancia de la meditación, el poder de la oración, los estados de silencio, las prácticas de yoga? ¿Todo esto apunta también a esa espiritualidad? No necesariamente, uno puede hacer una meditación como una práctica simplemente de relajación. Daniel Goleman, por ejemplo, investigó, un psicólogo norteamericano, la actividad eléctrica del cerebro de las monjas franciscanas y de los monjes tibetanos y se dio cuenta que era más o menos lo mismo, las monjas clarisas y los monjes franciscanos y las monjas y monjes tibetanos, y lo que se dieron cuenta es que la actividad eléctrica es lo mismo, o sea, si soy occidental orar y si soy oriental meditar está bien, si soy occidental puedo orar y meditar, pero lo que quiero decir es que el cerebro se entrena como se entrena un músculo cuando se medita y se entrena para estar mucho menos reactivo, mucho más introspectivo y mucho más reflexivo y algo que es muy interesante en la meditación, más inclusivo. Wow. O sea, lo que nos hace la meditación es darnos cuenta que cualquier punto de vista es válido, como un dado que le podemos ver que yo veo el 1 y tú el 6, pero estamos viendo el mismo dado. ¿Es verdad que quería ser monje? Chiquito sí, sí quería ser monje, pero las hormonas me cambiaron un poco la versión. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos porque en nuestro último bloque hablaremos de la felicidad, la importancia de estar felices y con ese ya nos despedimos. Gracias. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Gracias por continuar con nosotros en entrevistas con Alma de País, con el doctor Santiago Rojas, y quedábamos en un punto muy importante, usted lo decía en nuestro capítulo anterior, y es que todos los seres humanos lo que buscamos es la felicidad, básicamente es estar felices. Y hacía una definición muy interesante de lo que significa la felicidad, pero realmente, ¿qué nos hace felices? Pues la Universidad de Harvard se dedicó 75 años a contestar eso, y era el éxito del dinero con los labriegos y con los ejecutivos que iban a estudiar pues, en Boston. Y se dieron cuenta que no era ni el dinero ni el éxito, que era lo que supuestamente iba a ser, sino la construcción de lazos estables y duraderos con uno mismo y con los demás. Que tú construyas un buen vínculo con Patricia, que yo con Santiago, de cada uno, porque uno va a vivir con uno y va a estar siempre con uno. Y para eso hay cosas que tiene que ser, que es el cuidado del cuerpo. Y hay cosas muy sencillas. La primera comida del día, por ejemplo, es clave. El desayuno, así sea a las 3 de la tarde, que sea agradable para ti. Porque ya uno amarga su vida. Sí, claro. Usar zapatos cómodos. Tenis, hoy en día pero por supuesto. Tenis. No, yo vivo de tenis y de chancla y me encanta. El zapato cómodo es clave
porque es que no tiene sentido que uno se esté apretando para caminar, para dar el paso, que esté incomodando que se caiga. Entonces el zapato es clave dentro de la felicidad. La otra cosa que también es muy interesante, el primer pensamiento de la mañana. Wow. Porque cuando tú te levantas acelerado, que tengo que correr, el día se va, el primer pensamiento de la mañana se promulga un 40% de todos los de la mañana. Y si el 40% es así, va a ser el 70% del día. Uno se levanta bravo y sigue bravo, uno se levanta feliz y es más fácil que siga feliz. Y otra cosa que es muy importante, que estaba hablando ahorita, es aprender a entender que la felicidad no es el resultado, sino que desde la felicidad obtengo el resultado. La felicidad no está al final del camino, es el camino. Hay un error fundamental, la gente cree que algo te hará feliz, pero tú eres feliz y harás que eso te ponga más feliz. Y con los niños, hoy en día uno ve, doctor, quienes somos padres, que los niños no son felices, que uno puede hacer, compartir, y ellos todo el tiempo están como insatisfechos. ¿Cómo hacer que nuestros pequeños, niñas y niños en Colombia sean felices? Para que reconozcan que hay otras emociones que también existen. Creo que el error, y Daniel Goleman, que es un gran investigador de esto, dice, cuando el niño no reconoce las emociones como naturales, trata de tener unas que son artificiales. Si me llega esto, si me toca esto, si alcanzo esto, si tengo, por ejemplo, aplausos en las redes y la gente me valora. Y eso es porque no valoramos el valor de la tristeza, el valor de la rabia, el valor del miedo. Todas las emociones tienen un propósito en la vida, que es que nos permitan actuar en consecuencia. El miedo es bueno porque nos cuidamos, pero no que nos domine. La tristeza es buena porque nos reconocemos lo que tiene sentido, y la rabia es buena porque nos permite actuar, hacer ejercicio, fortalecernos. El problema es cuando no somos conscientes de ella, tampoco valoramos. Y hay un error fundamental infantil. Diferenciar, y no lo hacen, pero el error es que no tenemos una diferencia clara entre placer y felicidad. Y el placer es algo biológico y transitorio, y la felicidad es algo profundo y trascendente. La felicidad es mucho más estable. Tú puedes tener una felicidad aún con una muerte de un ser querido porque el amor perdura y porque el sentido de pertenencia de la vida se unió, pero la persona se fue, tengo tristeza. En cambio, el placer es algo muy sensorial. Me comí una chocolatina, y entonces estamos llenos de placeres, y las redes sociales hacen eso. Clic, clic, me gusta, y uno va llenándose de placer, dopamina. Y ese es el gran error de la biología moderna. Estamos dependientes de la dopamina y no de las endorfinas y no de otras sustancias que se llaman andamida. Eso es un poco más complejo, pero simple y llano decir. Si no disfrutas lo que tienes ahora, nunca serás feliz con lo que alcances. Doctor, usted recibe muchos pacientes en consulta de muchos rincones de Colombia, de muchos renglones de Colombia. ¿De qué nos estamos enfermando los colombianos? Yo creo que hay una desesperanza nacional en un término que no tiene que ver en estos últimos años, de hace mucho tiempo, un como no sentido, pero también eso puede ser un buen abono para que nosotros busquemos un sentido interno, porque cuando lo de afuera no nos da bienestar, tenemos que ir al mundo interior. Creo que la pandemia era un momento donde estábamos viviendo afuera una condición de confinamiento interno, pues por un refinamiento interno, por el confinamiento que nos generó, pero no lo aprendimos. Creo que la humanidad seguirá teniendo crisis, guerras y conflictos hasta que se dé cuenta lo único que tiene valor y sentido en la vida, que es el amor y las relaciones internas y externas. Es lo que tiene sentido con la naturaleza, con la divinidad, contigo mismo, con los demás seres. Entonces por eso no tendremos ni que matarnos ni destruir. Cuando yo te reconozco como algo parte de mí y es esencial todos los demás seres, ¿para qué los mato? Si somos lo mismo. Pues doctor, ha sido maravillosa esta consulta, básicamente de 2 capítulos de media hora. Ha sido un placer para nosotros. Sé que los colombianos y las colombianas lo han disfrutado mucho y sobre todo lo han aprendido de lo que usted ha compartido con nosotros. Su sabiduría es infinita y de verdad que es un honor tenerlo en este set. Gracias, querida Pati, y a todos ustedes. A ustedes también mil gracias por haber estado con nosotros. Esto es Entrevistas con Alma de País. En esta oportunidad un especial de 2 capítulos con el doctor Santiago Rojas. Hasta pronto.